Lo dijo él. A primera hora. Como lo habíamos anunciado previamente, ya se encuentra con nosotros conectada vía Zoom Lina María Espinosa. Ella es integrante de la Alianza por los Derechos Humanos. Muy buenos días, Lina. Muchísimas gracias por su conexión aquí en A Primera Hora. Muy buenos días a usted y a todos los que nos escuchan. Gracias, Lina. Le saluda Andrea Orbelina y quisiéramos entonces iniciar preguntándole y también dando este contexto a la ciudadanía. Se ha realizado un informe de verificación, entiendo, de derechos humanos durante el paro nacional de aquí de Ecuador en este 2025. Cuéntenos entonces cuáles son los resultados más relevantes que han tenido en este informe. Mire, primero señalar quién hizo el informe. La Alianza por los Derechos Humanos es una coalición de 14 organizaciones. En este caso, además, contamos con la participación de grupos de personas voluntarias, comunicadores, comunicadoras, defensoras de derechos humanos, y utilizamos una metodología diferenciada que incluyó, por supuesto, estar presente en el territorio, levantamiento de entrevistas, búsqueda de información de fuentes secundarias, todo con el ánimo de poder evidenciar si se cometieron o no violaciones o graves violaciones a derechos humanos. Y al cabo de 31 días de paro, las cifras que nosotros pudimos recoger después de 391 reportes es que en efecto se han cometido graves violaciones a derechos humanos que incluyen detenciones de al menos 206 personas, varias de ellas continúan vinculadas a procesos de orden penal, 473 heridos, varios de ellos con lesiones o traumatismos que van a quedar de por vida y que han generado o la amputación de miembros o la pérdida de miembros, por ejemplo, de ojos o de alguna de sus extremidades. 16 desapariciones temporales, y esto es bien importante señalarlo, porque cuando una persona es detenida debe ser puesta a órdenes de autoridad competente, y en 16 casos tuvimos personas que permanecieron detenidas por días, incluso o por horas, y que incluso luego aparecieron sin nunca haber sido exhibidas ante la autoridad competente, pese a que en sus testimonios narran haber estado en manos de miembros de fuerza pública, particularmente de Policía Nacional. Y la ejecución, fallecimiento de 2 personas, ambas por disparos de arma de fuego, una por la espalda, una por el pecho, y ambas producto de disparos ejercidos por fuerza pública. Y por supuesto lo que nos preocupa además es el contexto previo y el contexto posterior al paro, porque el paro se circunscribe en una situación, por un lado, de una grave situación en términos de derechos económicos, sociales y culturales. 24 de cada 100 ecuatorianos y ecuatorianas viven en línea de pobreza. Antes de pasar a esos datos, Lina, que me parecen muy importantes para ver también lo posterior y también lo anterior, y sobre estas estadísticas, yo quisiera referirme un poco a estas cifras que usted nos ha dado y quiero también tal vez si podríamos ampliar. ¿Por qué las detenciones han sido violaciones graves de derechos humanos? Y esto le pregunto porque, claro, hubo muchos cuestionamientos en el paro nacional, también sobre la violencia que se ejerció de parte de los manifestantes y que también, pues, tuvieron como resultado estas detenciones. ¿Por qué ahí se está hablando de violaciones de derechos, graves violaciones de derechos humanos? Por la forma en que se dio la detención, porque se utilizó un uso abusivo de la fuerza, porque se detuvo a un manifestante mientras ejercía un derecho, que es el derecho a la protesta, y por supuesto yo puedo entender, y lo entendemos como alianza, que hayan sectores ciudadanos que se sientan afectados por el ejercicio de la protesta que hacen otros. Y ahí el Estado tiene un rol clarísimo, y es, por un lado, garantizar el derecho de los protestantes, de los manifestantes, y por otro lado también, por supuesto, garantizar el derecho de terceros, pero nunca puede utilizar la fuerza letal y nunca puede utilizar la fuerza desproporcionada. Y en estas detenciones lo que tenemos es un uso desproporcionado de la fuerza. Es imputar tipos penales que son altamente lesivos, como el de terrorismo, y que no necesariamente tienen una relación con el tipo de conducta que la persona estaba manifestando al momento de ser detenida. O como le digo, largos plazos antes de ser puestas en órdenes de autoridad competente, malos tratos en el procedimiento de detención, incluso en algunos casos llegaron a ser tortura. ¿Qué se ha visto, digamos, qué resultados también han tenido sobre el tema del trato a los periodistas? Tuvimos aquí varias
denuncias de que colegas en el ejercicio periodístico cubriendo el paro también fueron agredidos no solo por parte de las fuerzas públicas, sino incluso también de los manifestantes. Sobre eso tienen datos. Sí, tenemos también, por supuesto, un registro de la agresión a periodistas, particularmente a periodistas del orden de medios comunitarios o alternativos, mientras cubrían actividades, particularmente cuando cubrían movilizaciones. Centros importantes de ataque a periodistas fueron Quito, dos de sus movilizaciones más importantes, y la zona de Imbabura. Es importante señalar que además varios de los periodistas comunitarios terminaron incluso heridos por impactos de perdigón o de arma de fuego, esto en la zona de Imbabura, y que a varios se les intentó confiscar o dañar el material con el que estaban haciendo la cobertura. Y esto es importante respecto de la diferencia con el 2022, con el paro del 2022, donde también hubo ataques a periodistas, pero vemos que este año, en este paro, hubo una mayor concentración respecto de impedir ciertas coberturas, particularmente cuando los periodistas estaban intentando hacer coberturas, por ejemplo, de detenciones o justo cuando había una fuerte represión, esos momentos eran de manera importante obstaculizados por parte de fuerza pública. Bien, y ahora sí podríamos ir entonces a cómo queda ahora mismo el contexto después, o el Ecuador, ¿verdad? Después del paro nacional. Mire, queda nuevamente fraccionado. Fue un paro nacional muy polarizado en su narrativa, fue un paro nacional en el que el Ejecutivo utilizó desde el día 1 la figura del terrorismo, la figura de quien está en el paro está al lado del crimen organizado, la figura de aquellos que paran, no quieren el desarrollo del país y no les gusta trabajar, y por supuesto un paro que sembró mucho racismo y mucho odio contra el movimiento indígena. Entonces queda un país mucho más polarizado, queda un país con dos personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente por su fuerza pública, la fuerza pública que nos tiene que proteger. Queda un país que está reclamando entonces verdad, justicia y reparación, no solo sobre esas dos personas, sino sobre todos los hechos del paro. Y queda un país con una situación, insisto, muy grave en términos de derechos económicos, sociales y culturales para al menos 25 de cada 100 de sus habitantes, que hoy siguen teniendo graves dificultades para poder llevar alimentación y garantizar derechos básicos en sus hogares. Una vez que se tiene este informe de verificación de derechos humanos durante el paro del 2025, ¿qué paso viene? Después de este informe, ¿qué es lo que ocurre? Mire, ya el día de ayer nosotros como Alianza y varias organizaciones y víctimas tuvimos una primera reunión con relatores y comisionados de la CIDH, lo mismo haremos con otros organismos para poner, por supuesto, en su consideración las cifras que nosotros tenemos y que ellos las puedan contrastar con las que ellos tengan o con las que otras organizaciones hayan entregado. Estamos acompañando a varias de las personas en situación de detención o de criminalización para sus defensas técnicas, por supuesto a varios de los heridos para que puedan recibir asistencia humanitaria debida. Y aquí hay una cosa importante, y es que mucha de la gente herida decidió no acceder al sistema de salud público porque tuvimos reportes de que habían miembros de policía esperando a los heridos en los hospitales para proceder a procedimientos de detención. Entonces, varias personas no lograron ser atendidas en el momento inmediato. Hay personas que todavía tienen, por ejemplo, perdigones en sus cuerpos que tienen que ser extraídos y que tienen, por supuesto, mucho miedo de acceder al sistema de salud pública. Entonces nos queda un reto grande de acompañar a las víctimas, de exigir, como le decía, justicia, verdad y reparación, porque el presidente de la República ha dicho que se va a hacer una inversión para recuperar la economía, para apoyar a los comerciantes. Bienvenida, felicitamos esa inversión, pero tiene obligaciones con las víctimas, tiene obligaciones con las víctimas de la grave represión que generó el Estado en respuesta al derecho a la protesta. ¿Cómo hacer entonces que este informe se traduzca en acciones, precisamente en estos retos, ¿verdad? En la reparación a víctimas, etcétera. ¿Cómo hacer que se traduzca y que no quede solo en papel? Nosotros haremos todas nuestras labores para el seguimiento, para la exigibilidad, como le digo, tanto en el orden nacional como en el orden internacional, que es nuestro mandato y es lo que hemos hecho con las víctimas de paros anteriores. Una cosa que es importante y es que uno entendería que se acaba el paro y parecería que todo se acabó,
pero siguen procesos de criminalización. Hasta el día de hoy hay al menos 60 personas que están siendo perseguidas o con el bloqueo de sus cuentas por orden administrativa de la UAFE o por solicitud de fiscalía, o contra quienes pesan indagaciones penales por delitos como el financiamiento del terrorismo. De ese grupo de personas y organizaciones, hubo algunas que no participaron de ninguna manera en ninguna de las acciones del paro, y aún así las denuncias vienen precedidas de la paralización o el detener un poco la posibilidad de estas personas de motivar o facilitar el paro. Entonces no es que se haya acabado el paro, se acabaron las acciones de movilización o protesta, pero las consecuencias de ese paro, entre ellas, insisto, la criminalización, la asfixia económica contra organizaciones y la persecución de ciertos sectores como incluso las guardias indígenas, sigue. ¿Dónde se puede revisar este informe por último, Lina? Hoy a las 10 de la mañana vamos a tener una rueda de prensa y a partir de ese momento el informe va a estar alojado en la página de la Alianza, en la página web, en nuestras redes sociales. Perfecto, Lina. Muchísimas gracias por esta información. Estaremos pendientes entonces para poder revisarlo con más detenimiento. Claro que sí. Muchísimas gracias a usted. Un buen día para usted y para todos. Igual, buen día también. Conversábamos con Lina María Espinosa, integrante de la Alianza por los Derechos Humanos, sobre este informe de verificación de derechos humanos tras el paro del 2025. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.